Buenos días todavía. Llegamos al tiempo de la predicación en esta mañana y quisiera iniciar este tiempo pidiéndoles que imaginen una situación. Imagine que usted ha querido comprar desde hace mucho tiempo algo y ha ahorrado dinero para poder comprar eso. Para los hombres vamos a imaginar que es un reloj muy especial, un reloj bonito, un reloj muy especial. Y para las mujeres imaginemos que es una joyería fina. Y ya han pasado 10 años de que usted le ha ido echando al cochinito allí, durante 10 años. Y por fin ha llegado el momento de ir a comprarlo. Antes de ir a comprarlo, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted antes de ir a comprar ese reloj o esa joyería fina? Déjeme le digo lo que haría yo. Me pondría a ver muchas páginas y videos de diferentes lugares que me dijeran las características de que ese reloj debe tener para saber que es auténtico. O para las mujeres, las características para saber que realmente esa joyería es ya sea diamante, ya sea oro, ya sea de alguna de estas cosas. Usted se pondría, ¿verdad?, también a hacer ese trabajo de investigar cuáles son las características, las cualidades que debe de tener para que cuando usted llegue a comprarlo, entonces usted pueda observar y efectivamente darse cuenta si es o no es auténtico. ¿Por qué? Porque no nos gustaría haber echado a la basura 10 años de esfuerzo, de sacrificio, estar echándole ahí el cochinito para que en un momento simplemente le vayan a ver la cara. Qué terrible sería pasar por esa situación, ¿verdad? Y todos la hemos pasado si hemos ido al tianguis, si hemos andado en alguna ciudad grande y nos han vendido las perlas de la Virgen, ¿verdad? Todos hemos pasado esa situación y qué sensación tan fea ser engañado. Bueno, cuando llegamos a la porción bíblica que tenemos para hoy, el apóstol Juan nos va a ofrecer evidencias de algo mucho más importante, evidencias que distinguen a un cristiano verdadero de uno que no lo es. Y hay varias razones por las cuales Juan hace esto y nosotros vamos a ir explorando las juntas. Así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme por favor a Primera de Juan, capítulo 3. La primera carta de Juan, capítulo 3, y en esta ocasión vamos a estar viendo los versículos 4 al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. Una vez que lo encuentre, le pido de favor si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, imploramos, suplicamos, Señor, una vez más su misericordia para nosotros.
Reconocemos que usted es un Dios clemente y compasivo, amplio para perdonar. Y le rogamos, Señor, que por favor una vez más extienda su misericordia hacia nosotros, concediendo que la luz de su palabra ilumine nuestras mentes y corazones y despierte afectos santos, sentimientos nobles hacia Cristo, hacia la verdad. Y nos ayude, Señor, como iglesia a estar blindados y protegidos contra el engaño, contra el error. Úseme, Señor, por favor, para ese propósito. Encuentre en mí, Señor, un instrumento dispuesto a través del cual usted quiera comunicarse y tocar los corazones. Le ruego y le rogamos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Habemos entre nosotros muchos que somos papás y todo padre se preocupa o que se preocupa sinceramente por sus hijos, va a tratar de ofrecerle las herramientas para que pueda hacer frente a las adversidades en este mundo, ¿no? Y dos cosas son muy importantes para ofrecerles las herramientas a nuestros hijos. La primera es afirmarlos en el amor y la segunda herramienta es capacitarlos para ver cuando el peligro se presente. A fin de afirmar a nuestros hijos en amor, pues nosotros les vamos a decir palabras cariñosas, les vamos a decir palabras alentadoras, les vamos a dedicar tiempo, atención, les daremos detalles que sean agradables para ellos, los escucharemos. Y para capacitarlos ante el peligro, pues nosotros vamos a hablarles acerca de las amistades. Les vamos a ayudar a detectar cuando hay una persona que los quiera manipular, que los quiera engañar, que sea una mala influencia para ellos, que los quiera humillar o que los quiera confundir. Nosotros les vamos a dar ciertas señales para que ellos detecten y sean advertidos de ese peligro. Y les vamos a decir: mira hijo, mira hija, él parece un buen amigo, un amigo verdadero, es estudioso, es alguien con principios, con respeto, teme a Dios, etcétera, ¿verdad? Y le vamos a decir: júntate con él. Le vamos a dar estas dos cosas, porque si solamente le hablamos a nuestros hijos del peligro y les decimos: ten cuidado allá, no veas esto y esto y el otro, pero no los afirmamos en amor, ¿sabe qué va a suceder? Nuestros hijos van a ir allá porque tienen un vacío. Y ese vacío lo van a querer llenar experimentando lo que ven en otros jóvenes o en otros niños, ¿verdad? Porque se ven que están pasándola muy bien y porque ellos no han recibido ese amor y ese afecto. Y por otro lado, si nosotros solamente nos enfocamos en decirle cosas bonitas a nuestros hijos, ellos van a crecer afirmados, pero si no les advertimos de los peligros, van a ser ingenuos. Y va a ser bien fácil que los envuelvan con cualquier cosa. Y entonces vamos a tener a hijos afirmados, pero ingenuos, o por el otro lado vamos a tener a hijos advertidos, pero que quieren experimentar aquello que miran en otros. Nosotros debemos de tener un cuidado integral para nuestros hijos con una dosis completa de ambas cosas. Debemos afirmarlos y capacitarlos. Y esto, hermanos, no lo sustituye ni la oración ni el ayuno. Estas dos cosas se las tenemos que dar a nuestros hijos para que ellos puedan hacer frente al mundo. Este plan de acción no lo inventé yo, hermanos. Esto es lo que vemos en la primera carta de Juan. El apóstol Juan les ha escrito a los hermanos en una manera cálida, afirmándonos en el amor de Dios, diciéndoles que miren qué gran amor les ha dado Dios para que sean llamados hijos suyos, primera de Juan 3:1. Y les ha escrito para que ellos sepan que tienen vida eterna, que están seguros en el amor de Dios. Así que Juan se ha enfocado en esta parte de afirmarlos, pero al mismo tiempo les ha dicho: hay personas malas, hay personas que van a tratar de desviarte del camino, que van a llegar a tu vida y te van a decir ciertas cosas y van a querer que tú ya no seas fiel a Cristo.
Así que desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 3, versículo 10, nosotros vemos que ese propósito de cuidado, de amor y de advertencia se desarrolla bajo el tema de cómo reconocer a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y básicamente se pueden reconocer la diferencia entre uno y el otro por, uno, lo que creen, y dos, la manera en cómo viven. Así que el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 15 hasta el capítulo 2, versículo 27, ha venido enseñando que un distintivo de un creyente es que afirma que Jesucristo es Dios que ha venido en carne. Si por otro lado alguien afirma que Jesucristo no es Dios hecho carne, el apóstol Juan dice, tal es un anticristo. Tal es alguien que se opone a el Señor Jesucristo. Entonces les está diciendo cuidado. Si ves que una persona va en esa dirección en que no exalta, adora, honra y tiene en el centro de todo a Jesucristo, cuidado. Cuidado. Luego en el capítulo 2, versículo 28 hasta el capítulo 3, versículo 3, el apóstol Juan escribió para afirmar a los hermanos en el amor que han recibido de Dios para ser llamados sus hijos y cómo eso los lleva a prepararse para cuando Cristo se manifieste. Ahora nosotros, en esta porción que acabo de leer hace un momento, Juan retoma esta capacitación a los hermanos, pero ya no enseñándoles acerca de la doctrina, sino de la práctica. ¿Cómo se debe de ver un cristiano y cómo se ve uno que no es cristiano? O para ponerlo en palabras muy fuertes, ¿cómo se ve alguien que es un hijo de Dios y alguien que es un hijo del diablo? ¿Cómo se pueden reconocer uno y el otro? Juan nos va a dar las evidencias, las pruebas, y son siete que al menos yo puedo señalar, quizá algunos puedan encontrar en los matices un poco más, pero esencialmente 7. ¿Y por qué es tan importante para nosotros saber esto, hermanos? Una razón: para limpiar el nombre de Dios que ha sido blasfemado. Si compartimos la palabra de Dios con otras personas, casi es seguro que una de 4, una de 5, más o menos, le va a decir: no, ni me hables de eso. Mi primo iba a la iglesia y mira, nos robó a todos, hizo esto, y eso que estaba en la alabanza, y eso que predicaba, y eso. Uno de 4, uno de 5, vamos a encontrar que nos va a decir tal cosa. Y tenemos que decir, tal vez tu primo, tu pariente, no era cristiano. Si esa fue la manera en que se dirigía en su vida, tal vez no lo era. El nombre de Dios tiene que ser limpiado, porque si nos decimos cristianos, llevamos la camisa, llevamos la etiqueta, llevamos el nombre de Dios con nosotros. Otra razón por la cual el apóstol Juan puede ofrecernos estas características es para ayudarnos a que no seamos fascinados por los falsos maestros. Mire, el error va adquiriendo muchas máscaras con los años, ¿verdad? Pero puedo hablarles de algo más o menos hace unos 15 años, donde se enseñaba que tú eras cristiano si habías tenido una de estas experiencias. Hablabas pues no puedo decir en un idioma, pero por lo menos decías palabras bastante extrañas, o si te desmayabas, o si experimentabas algo sobrenatural, o si estabas en alguna de estas campañas importantes, tú, si eras parte de eso, entonces eras cristiano. Si no habías experimentado esas cosas, no eras cristiano. Y entonces, ¿qué hacían los que proponían esas cosas? Pues ponían una división donde Dios no la pone. Y decían que eran cristianos los que tal vez ni siquiera lo eran, porque desmayarse, tirarse y hablar en diferentes balbuceos, eso es algo que también el diablo puede hacer.
Entonces, el apóstol Juan, al darnos estas cosas, nos protege y nos dice, no, estas son las verdaderas marcas de ser cristiano. Estas son los verdaderos distintivos. Y obviamente, al ser 7, no vamos a pasar mucho tiempo en cada una, pero las voy a mencionar porque lo más importante es reconocerlas, pero también reconocer su propósito. Así que vamos viendo una por una. La primera distinción es que el Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo por su actitud a la ley de Dios. Mire versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y así vamos a ir encontrando los versículos que siguen, las frases todo aquel que o aquel que, y de ahí vamos a extraer las 7. Y esto, en primer lugar, nos da a entender que Juan habla en términos absolutos. Todo aquel que, no está diciendo que usted puede ser hijo de Dios, pero verse igual a un hijo del diablo. No, Juan no está diciendo que usted puede ser hijo del diablo, pero verse como hijo de Dios. No, es una o es otra. Términos absolutos, blanco, negro, luz, oscuridad. Para Juan así ha sido a lo largo de toda su carta. Así que espero que con estas cosas podamos ir teniendo más discernimiento. Y una observación, ya hice esa observación. La primera distinción, como lo mencioné, es que el Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo por su actitud a la ley de Dios. El hijo del diablo es alguien que comete pecado, o como dice la Biblia de las Américas, practica el pecado. ¿Y qué es el pecado? Ahí mismo nos dice, es infracción de la ley. Y la ley se puede infringir de 3 maneras, hermanos. En la letra, en el principio y en el espíritu. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Obedecer ese mandato en la letra significaría estar constantemente orando. Si nosotros vamos a un nivel más profundo, obedecer ese mandato en principio significaría vivir en constante dependencia de Dios. Y obedecer ese mandato en espíritu, todavía más abajo, significaría orar con humildad. Entonces, si yo estoy orando todo el tiempo en voz alta para que todos me vean, estoy obedeciendo en la letra, pero no en el espíritu. Porque lo estoy haciendo no en humildad, no en dependencia a Dios, sino para que la gente me mire a mí. Y esa era la cuestión con los fariseos, ¿no es cierto? Hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. Así que el hijo del diablo tiene una actitud de desprecio hacia la ley de Dios y probablemente no en la letra. Tal vez él sí puede estar en la oración, tal vez él sí puede asistir el domingo, tal vez él sí puede hacer una y otra cosa, pero ¿en verdad la está obedeciendo en espíritu? ¿En verdad tiene su vida bajo la autoridad de Dios? ¿O todavía se cree que Él es el que manda y rige sobre su vida? Una persona que tiene una actitud así contra la ley de Dios debería preguntarse si realmente es hijo de Dios. Dice en el versículo 5, y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que, hermanos, es una incongruencia decir por un lado que Cristo es nuestro Salvador, que quita nuestro pecado, que nos perdona, que Él es santo, y al mismo tiempo sostener una actitud hacia la ley de Dios, hacia la autoridad de Dios, de rebeldía. Las dos cosas no van. Segunda evidencia, hermanos, el Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo en la frecuencia de sus pecados. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. En este versículo es descrito al cristiano como el que permanece en Él, en Cristo.
Y permanecer en Él se refiere a sostener la afirmación de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Luego dice que Él, el que dice yo soy cristiano, bueno, se tiene que ver porque no peca. Y una traducción más fiel, como en la Nueva Versión Internacional, dice no practica el pecado. Usted dice que es cristiano, se tiene que ver porque usted es una persona que no practica el pecado. Y tal vez a usted ya se le viene la pregunta, si es muy vivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces puedo pecar antes de que se considere que estoy practicando el pecado? ¿5 veces a la semana? ¿6? ¿7? ¿Cuántas veces puedo hacerlo, verdad? Porque estamos buscando hasta dónde puedo estirar y todavía estar dentro de ese margen. Pues déjeme decirle que esa pregunta va por muy mal camino. Considere qué es el pecado. El pecado es una rebelión en contra de nuestro amoroso, santo y perfecto Dios. Por causa del pecado, el inocente, el justo Hijo de Dios tuvo que sufrir, tuvo que ser escupido, tuvo que ser abofeteado, tuvo que ser latigado, tuvo que ser humillado y puesto en una cruz. Por causa del pecado destruimos familias, nos perturbamos nuestra mente. Por causa del pecado entró la maldad al mundo y por causa de eso toda la creación gime. La pregunta es, ¿por qué queremos hacerlo? Siendo algo tan terrible. ¿Por qué pensaríamos en cuántas veces nos podemos permitir hacerlo cuando hace tanto daño el pecado? Tercera evidencia, hermanos. El Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo en su experiencia con Dios. Nos sigue diciendo allí en el versículo 6, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ver y conocer aluden a los sentidos y a la experiencia. El hijo del diablo que practica el pecado no tiene una verdadera relación con Dios ni una experiencia de bendición con Él. Y apreciable oyente, si usted es una persona que ha experimentado a Dios solo en la manera en que Dios tiene que estar poniendo obstáculos en su camino porque usted siempre va en la dirección incorrecta, eso no es una buena experiencia con Dios, hermanos. ¿Recuerda a Balaam? ¿Balaam habló con Dios? Sí, por supuesto. ¿Pero qué tuvo que hacer Dios con Balaam? Siempre tenía que arrinconarlo. Siempre tenía que arrinconarlo porque el corazón de este falso profeta era: ¿cuánto dinero puedo obtener? ¿Cómo puedo sacar provecho de esta situación? Y Dios siempre tenía que arrinconarlo y hasta literalmente, ¿verdad? Mandó un ángel que se puso y la mula lo estaba ahí arrinconando contra la pared y apretujándolo. Él tuvo una experiencia con Dios, por supuesto, pero Dios siempre se le resistía. Y si esa es la única experiencia que usted tiene con Dios, no será muy diferente de Balaam entonces. Pero si usted en verdad es un hijo de Dios, usted ha experimentado la mano de bendición de Dios, ha escuchado sus oraciones, Dios ha escuchado sus oraciones, ha visto la mano de Dios moverse en medio de usted, si usted es hijo de Dios. Cuarta evidencia, el Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo en su vida de rectitud. Versículo 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y note aquí, hermanos, a la mitad de la lista encontramos esta exhortación a no ser engañados. Y en un sentido positivo se nos alerta que debemos de estar vigilantes, que no debemos de ser ingenuos.
¿Y cómo protegemos a nuestra iglesia de personas que buscan dañar y destruir? Ayudándoles a ejercer discernimiento, ayudándoles a tener criterio bíblico de la evidencia de una obra de Dios en el corazón. Aquí en el versículo nos dice el que hace justicia. Hacer justicia se refiere a una persona que vive una vida de rectitud. Él está sometido a la ley de Dios. Él busca ajustarse. No es una vida perfecta, pero busca ajustarse más y más a la línea de lo que Dios nos dice. Quinta evidencia, hermanos. El Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo por la influencia que acepta. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? ¿Cuál es el carácter del diablo? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que él es padre de qué? Él es padre de mentira. Si hay engaño, es del diablo. Bueno, uno de sus títulos es calumniador. El diablo es el calumniador, es el acusador. Él es el que lo vemos con soberbia. Él es el que lleva a cabo las rebeliones. Él es el egoísta, Él es el que divide. Y desde el principio ha actuado así. ¿Cómo entró el pecado? Por instigación de Satanás, ¿no? Engañando a la mujer, cambiando las palabras de Dios, diciéndole promesas falsas o a medias. Así es el diablo. También la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo y él es el que ciega a los hombres para que no puedan ver la gloria de Cristo en el Evangelio. Así que, ¿cómo podemos reconocer a un hijo del diablo? Porque se porta así. Ella es la persona que ve que gente está unida, amándose, trabajando juntos para el Señor y avienta un chisme, avienta una calumnia para ver qué pasa allí. Ella es la persona que engaña, que hace tranza, que hace cosas con una mala procedencia. Él es la persona que divide, es la persona altiva, orgullosa. Él es quien viene del diablo. Cuando nosotros vemos a alguien que ese es su carácter, Satanás está detrás, influenciando su vida. Por otro lado, el Hijo de Dios ha experimentado una transformación radical y la influencia de Cristo continúa renovándolo. Nos dice en el versículo, ¿no? Pues para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si usted es cristiano, Dios ya sacó muchas cosas de usted. Obviamente hay remanentes. Somos como esas esculturas que todavía necesitan ahí unas buenas afinaciones y pulir algunas otras cosas. Nosotros estamos más rústicos, ¿verdad? Bastante rústicos. Pero aún así se ve una transformación, se ve una semejanza con el carácter de Dios. Sexto, el Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo por su fuente de vitalidad espiritual. Mire versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay una dificultad para interpretar lo que se refiere con simiente. En la Biblia se utiliza la palabra simiente para diferentes contextos o significados en diferentes contextos. Puede referirse a la Biblia. La Biblia es la simiente, es la semilla a través de la cual Dios nos ha hecho renacer, en 1 Pedro, posiblemente. También puede referirse al Espíritu Santo. En Juan capítulo 3 nos dice que el que no es nacido del Espíritu no es de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y puede ser también la simiente Cristo. Cristo es la simiente, el descendiente de la mujer desde Eva, que viene hasta nosotros
para venir a salvarnos. Entonces, ¿cuál de los tres es? La simiente se refiere a la palabra, que permanece en nosotros, se refiere al Espíritu, que está en nosotros y nos ayuda a evitar el pecado, o se refiere a Cristo, está en nosotros. Bueno, se los dejo de tarea, ¿verdad? Pero yo me inclino por la tercera, Cristo. Cristo es la fuente de nuestra vitalidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, verdad? Versículo muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro que en ese contexto hablaba de la situación económica, pero realmente todo lo que necesitamos para los propósitos de Dios lo podemos en Cristo. O como dijo también en otro lugar, 2 Corintios 12:9, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Así que si usted es un hijo de Dios, usted no encuentra fuerza en su fuerza de voluntad. Yo dejé el cigarro, yo dejé el alcohol porque no me lo propuse y lo dije y así fue. No. Cristo me ayudó. Cristo me dio la fuerza. Cristo me ayudó a romper con ese hábito, con esta cosa, con aquello, con aquel pensamiento. Cristo es la fuente de nuestra vitalidad. Y la séptima evidencia, hermanos, el Hijo de Dios se distingue del hijo del diablo en el amor a su hermano. Mire versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La ley se resume en amar a Dios, amar al prójimo. Así que si nuestras vidas están en rectitud con la ley de Dios, eso se debe de ver porque amamos a nuestro hermano. Y del versículo 11 en adelante ya nuestro hermano Robert va a hablar más acerca de lo que significa el amor. Pero yo quiero resaltar la característica principal del amor, hermanos, y es que el amor busca el bien del otro, incluso a pesar del perjuicio a nosotros. Busca el bien del otro a pesar del perjuicio a nosotros. ¿Cómo puedo decir eso tan seguro? Porque 1 Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios como si Dios tuviera una deuda con nosotros, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No sé si alcanzamos a dimensionar lo que dice este versículo, hermanos, pero básicamente dice que Dios, por hacerle el bien a usted, por traerle salvación a usted y a mí, puso a su Hijo y lo castigó y descargó sobre su Hijo su enojo, su ira, el castigo que a nosotros nos correspondía. Así que Dios nos hizo el bien a pesar de que eso resultó en algo doloroso para Él y para su Hijo. Esa es la definición del amor. Y la manera de notarlo más claramente es con la persona que está a su lado, su esposo, su esposa. ¿Usted está amándolo? ¿Amándola? Si ella puede voltear y decir: sí, yo veo que mi esposo me ama, veo que a veces, aunque es en perjuicio de él, hace cosas por mí. Bueno, ahí tiene la palomita. Si no es el caso, échele ojo a las otras 6 que están arriba, ¿verdad? Habiendo expuesto este pasaje, hermanos, y ya quiero empezar a concluir aquí, hay 3 aplicaciones que señalar. Primero, hermanos, no podemos estar usando estas evidencias, 7 evidencias, con orgullo señalando de manera indiferente a otras personas. No podemos estar pensando: mira, el hermano no pasó ni 5, ¿verdad? Como no mirando a nosotros mismos, poniéndonos en el lugar de Dios, quien es el juez.
Es a Él a quien le corresponde. Pero nosotros no podemos colocarnos en el lugar de Dios y señalar a otras personas sin mirar primeramente nuestro propio corazón. ¿Cómo nos fue en las 7 que estábamos hablando? Segunda aplicación, hermanos. Estas evidencias deben de ser usadas para la protección de la iglesia. La iglesia debe de discernir que sus maestros verdaderamente cumplan con estas características. Debe notarse que esos que son sus líderes puedan ser hombres que en verdad se ajustan a la ley de Dios, que en verdad aman, que en verdad se ve que su fuerza y motivación es Cristo, y se debe de ver eso. Porque, hermanos, el día que ustedes no hagan ese filtro, el día que ustedes simplemente dejen pasar para que cualquier persona pueda dirigir, enseñarles y ser su líder, el día que ustedes hagan eso, empieza la cuenta regresiva para que se acabe la iglesia. Miren las iglesias de Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucedió? Mujeres con el espíritu de Jezabel tomaron el dominio de la iglesia. Falsos maestros con la doctrina de Balaam estaban ahí, los nicolaitas. ¿Y quién les dio lugar? ¿Quién les dio permiso? ¿Quién los dejó que estuvieran? La iglesia que no tuvo discernimiento. Tercera cosa, hermanos, tercera aplicación, Dios puede usar estas evidencias para traer un entendimiento de la verdadera condición del corazón a fin de que la persona pueda realmente tener una relación con Dios. Hermanos, tal vez usted escuchó estas 7 cosas y usted quiera pensar bien si realmente está en Cristo. Tal vez usted ha pasado años y ha escuchado, pero realmente su vida no se ajusta a estas cosas. Yo le ruego que no se engañe, que no le diga a su mente y a su corazón, no, ¿cómo te vas a poner así si ya hace mucho tiempo que llevas aquí? Usted quiere estar seguro, usted quiere estar convencido de que tiene su fe en el lugar correcto, de que tiene su fe realmente en Cristo, de que realmente ha experimentado un nuevo nacimiento. En 2 Corintios 13:5 nos dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen a la prueba. Hágase la prueba. En nuestra iglesia, un testimonio repetido son personas que dicen, pastor, yo llevaba 2 años en una iglesia y realmente no era cristiano. Pastor, yo llevaba 10 años en una iglesia, serví en los ministerios este y aquel y no era cristiano. Lo sé porque solamente yo sé la lucha que había en mi corazón. Y cómo yo trataba de ponerme una máscara delante de todos, cuando en el fondo yo vivía otra vida. Que no sea su caso. Que Dios le ayude y nos ayude a todos nosotros para que la iglesia esté bien protegida y que usted esté seguro dónde está su fe. Vamos a orar. Gracias, Padre, una vez más por su palabra, Señor. Gracias por darnos las herramientas, Señor. Ahora ruego, Padre, para que usted afirme en amor por medio de su Espíritu a aquellos que son sus hijos. Porque sé que incluso algunos de sus hijos que le aman y que sirven con más devoción sentirán que son los peores pecadores habiendo pasado por estas pruebas. Y aunque todos le miramos y les miremos como personas realmente piadosas, puede ser que ellos mismos no se consideren así. Pero Señor, que usted afirme en amor a aquellos que son los suyos. Y también, Señor, usted ponga incomodidad a aquellos que todavía no lo son.
para que puedan entonces tener verdaderamente la dicha de la vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos. Nuestra confianza y dependencia están en usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Y si no me equivoco, las damas van a tener su ensayo en la parte de izquierda a derecha de ustedes.